we wanted we wanted we wanted Queremos describir el tipo o la naturaleza de las soluciones a la ecuación cuadrática dada. Para hacer esto, utilizaremos el discriminado, que es igual a b cuadrado, 4ac. Mirando la fórmula cuadrática, aviso que el discriminado es el número bajo la raíz cuadrada, y cuando encontramos este número, hay 4 resultados posibles. Primero, si b cuadrado, 4ac es mayor que 0 y es un cuadrado perfecto, hay 2 soluciones racionales reales. Recuerde, si este número es un cuadrado perfecto, esto simplificaría perfectamente, otra vez que nos da 2 soluciones racionales reales. Si b cuadrado, 4ac es mayor que 0 y no es un cuadrado perfecto, entonces esto no simplemente perfectamente, y esto nos daría 2 soluciones irracionales reales. Siguiente, si b cuadrado, 4ac es igual a 0, tenemos una solución racional real repetida. De nuevo, si este número debajo de aquí es 0, solo tenemos una solución racional real. Y también podemos decir que tendría una multiplicidad de 2. Y el último caso es si c cuadro, 4ac es menos que 0 o negativo, tenemos 2 soluciones complejas. Y eso es porque si el número debajo de la raíz cuadrada es negativo, simplificaría un número imaginario con y ahora miraremos un ejemplo de cada caso. Aquí tenemos x cuadrados, 3x, 28 igual 0. Así que a es igual a 1, b es igual a menos 3 y c es igual a menos 28. Así que nuestro discriminado, b cuadrado, 4ac, sería igual a menos 3 cuadrado, 4 por 1x menos 28. Ahora debemos tener cuidado al simplificar esto. Menos 3 cuadrado es igual a 9, y hay una pareja de maneras de simplificar esto. Podemos pensar en esto como menos 4 por 1x menos 28, que sería más 112. También podemos pensar en esto como 9 menos, y luego positivo 4 por 1x menos 28, que sería menos 112. Y luego cuando simplificamos menos un negativo, se convierte más un positivo. Por lo tanto esto es igual a 121, y 121 del curso es positivo, pero también es igual a 11 cuadrados, por lo que es un cuadrado perfecto, lo que significa que esta ecuación cuadrática tiene 2 soluciones racionales reales. Siguiente tenemos x cuadrados, 4x más 12 igual 0. Tan otra vez, a es igual a 1. b es igual a menos 4 y c es igual al positivo 12. Así que nuestro discriminado, b cuadrado, 4ac, sería menos 4 cuadrado, 4 por 1 por 12. Bien, menos 4 cuadrado es 16. Así que tenemos 16 menos, esto sería positivo 48. Así que esta diferencia es menos 32. Por lo tanto que el discriminado es negativo. Al aplicar la fórmula cuadrática, esto simplificaría un número imaginario, que significa que tenemos 2 soluciones complejas. next Siguiente tenemos 2x cuadrados más x más 5 es igual a 0. So a es igual a menos 2, b es igual al positivo 1 y c es igual al positivo 5. So b cuadrado, 4ac va a ser igual a 1 cuadrado, 4x menos 2x positivo 5. So 1 cuadrado es 1. Otra vez, podemos pensar en estas 2 maneras. Podemos pensar en esto como menos 4x menos 2, es 8x5 exactamente positivo 40. Así que esto sería más de 40 o podemos pensar en esto como 1. Positivo 4x menos 2x positivo 5, que es menos 40. Lo que por supuesto simplificaría a más 40. Así que el discriminado es igual a 41, que es positivo pero no es un cuadrado perfecto. Para que esto no se simplifique perfectamente, y por tanto, tenemos 2 soluciones irracionales reales. Y para nuestro último ejemplo, tenemos 2x cuadrados más 8x más 8 igual 0. Así que a es igual a 2.
b es igual al positivo 8 y c es igual al positivo 8. So b cuadrado, 4ac es igual a 8 cuadrados, 4 por 2 por 8. Bien, 8 cuadrados es igual a 64 menos 4x2 hexasiemens igual a 8 y 8x8 hexasiemens igual a 64, así que esta diferencia es 0. Así que el número bajo la raíz cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, tenemos solo una solución racional real repetida. Esta solución también tendría una multiplicidad de 2. Ok. Espero que hayas encontrado esto útil.